buenas tardes a todos. Estamos en una sesión más de Futureando entre amigos. De hecho, en la última sesión de este año, y para cerrar con broche de oro, tenemos como invitado a Mario Gómez. Mario, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Te agradecemos tu presencia. Gracias, Ramón y Sonia, muy amables. World Future Society. Yo encantado de estar con ustedes. No, te agradecemos mucho a ti. Y para hablar de el mar, ¿no? El mar que es es fuente de vida para todos nosotros, y aunque lo vemos y todos lo reconocemos y lo decimos para mucha gente, especialmente para muchos de nosotros que vivimos en zonas urbanas, es algo que cuando lo vemos no estamos pensando en cómo podemos ayudarle al mar, sino cómo podemos disfrutar el mar. Cuéntanos, por favor, Mario, tú cómo es que estás en estos temas y qué es lo que nos vas a contar el día de hoy. Bien, estudié Administración de Empresas aquí en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac. Soy financiero de origen, mucho de la carrera que tengo profesionalmente hablando. Estuve dedicado al tema financiero y de repente di un salto, una virada de timón importante. Me dediqué a hacer conservación de ecosistemas. Me tocó en algún momento ser miembro del equipo que funda la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, así como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Todo esto en la administración del presidente Zedillo del 94 al 2000. No existía tema ambiental y un grupo de gente nos dimos a la tarea de que al menos se agrupara esta secretaría en esa época, ¿no? Veníamos de la Cumbre de Río en el 92, donde empezaba el tema ambiental a cobrar forma, tanto a nivel terrestre como mar, pero sobre todo en la parte terrestre. Teníamos en la Cumbre del Río se plantea de manera relevante que los ecosistemas terrestres estaban en un riesgo enorme, y ahí empieza a darse toda una gestión para empezar a traer recursos, estrategias y empezar a generar pues decretos de áreas terrestres, de áreas protegidas, que en el caso específico de México empiezan en la década de Lázaro Cárdenas, en la década de los 30 es cuando se empezaron a decretar parques nacionales y demás. Y a mí toda esa información me jaló. Yo me considero un explorador, un naturalista de origen, no soy biólogo, entiendo mucho del tema por los años que llevo inmerso en esta disciplina, y pues básicamente me he dedicado a implementar políticas públicas. Ese siento yo que donde está la cancha más débil, en el caso específico también en el tema de mares, y hemos hecho una buena cantidad de decretos de áreas marinas protegidas, que hoy las áreas marinas protegidas, mundialmente hablando, pues son relevantes porque toda la estrategia de conservación marina internacional refiere que la década que estamos viviendo, desde el 2021 hasta el 2031, es la década de los mares. Y por eso pues estoy metido en el tema. No mucha gente está metido en el tema de la conservación de mares. Los mares los apreciamos, como bien mencionas, en Semana Santa, en la Cuaresma, la Pascua, la gente que estamos en México por el tema religioso, o cuando vamos de vacaciones a las playas, pero vemos solo el mar por encima, no vemos lo que está sucediendo en la parte profunda de los mares, ¿no? Perfecto. Como comentamos, Mario, para nosotros es muy importante saber en un momento dado, y sé que tienes una presentación que nos vas a hacer, nos es importante saber un poco dónde estamos, y tú que tienes esa claridad de ver hacia adelante, como en un momento dado lo tuviste para cambiar de ser financiero a dedicarte a estos temas de conservación. Cuéntanos y quizás parte de tu presentación, ¿en dónde estamos y a dónde vamos si no hacemos nada? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a tener un escenario mejor? ¿No? Es parte de lo que nos gusta a nosotros saber, no solo lo que va a pasar, sino cómo podemos diseñar nosotros nuestro propio futuro. Perfecto. Traigo una presentación en la que pues de entrada les platico que lo quiero hacer ameno, lo más ameno posible.
sí existe en México, y mundialmente hablando, así lo quisiera yo entender, un desconocimiento muy importante en relación al tema de mares, ¿no? Entonces, en el caso específico de México, y si quieres ya me lanzo, Raúl. Por favor, adelante, Mario. Sé que tengo alrededor de unos 50 minutos para hablar, me voy a poner adelante. Mi cronómetro, y se supone que en ese lapso de tiempo es cuando se empieza a perder el span de atención, y creo también que hablaría yo entre 40 y 50 minutos, y luego haría sí. preguntas y respuestas. Perfecto. Entonces, en México, me gustaría comenzar diciendo que el tema de mares empieza realmente a ser tocado en la década de los 50 con el presidente Ruiz Cortines. Ahí surge en Europa un movimiento que le llaman la Marcha al Mar, en el que, dándose cuenta de la ausencia de proteína, los países europeos dijeron, oigan, pues vámonos al mar, no tenemos en tierra la capacidad de producción para cubrir la demanda que existe. Pues a través de, en Europa, porque están muy referidos al ganado vacuno, al ganado, a ovejas, vacas sobre todo, ¿no? En Asia era otra la historia, en Asia pues es patos, cerdos, aves, gansos, etcétera. Pero bueno, en el caso específico de Europa, surgió esta propuesta de irse al mar, la marcha al mar. Y ahí identificaron que en el mar pues había proteína suficiente a través de las pescas, ¿no? En el caso específico de México, el presidente Ruiz Cortines adopta esto, le llama la Revolución Azul, e invita a la gente del altiplano a que colonicen las costas. Y así nacen las poblaciones importantes en los estados, por ejemplo, de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco incluso, etcétera, ¿no? Obviamente las Baja Californias. Baja California era un sitio todavía un tanto más remoto y lejos, que todavía en ese momento no era colonizado por la gente de Sonora y Sinaloa. Pero bueno, en ese instante México empieza a invertir como país en el tema de pesca, y se hacen adquisiciones de flotas pesqueras anquilosadas en la parte del Perú y en Ecuador. Se traen todos estos barcos, se instalan en el Golfo de México, y es así como nacen las instituciones que hasta la fecha prevalecen, algunas de ellas, como son el INAPESCA, el Instituto Nacional de la Pesca, la Comisión Nacional de Pesca, pero estaban también el Banpesca, que era el banco que financiaba, una afianzadora, etcétera. Esas instituciones de gobierno fueron desapareciendo, y al día de hoy prevalecen INAPESCA y CONAPESCA. Pero el tema está en que cuando empiezan a sembrar esa flota en el Golfo de México, pues empezaron a arrasar básicamente con las especies de primera calidad alimenticia, que son todas las que estaban pegadas a la costa: guachinangos, pargos, cabrillas, meros, etcétera, etcétera, todo eso. Y empezaron a trabajar sobre la base del camarón, que el camarón es como la cucaracha del mar, así la denominamos nosotros. Es una especie que si quitas 1000, se reproducen 10,000, y si quitas 10,000, se van a 100,000. En fin, es una especie que no está realmente en riesgo de ninguna manera. Pero el camarón, la pesca del camarón es una pesca realmente nociva, porque lo que hacen es arrastrar una red en el lecho marino, y esa red que se arrastra pues va llevándose todo. Se dice, hoy los cálculos estimados son de que por cada kilo de camarón que se pesca hay 9 o 23 de acompañamiento o de pesca incidental. Y lo que pesca esa red es básicamente juveniles que no van a desarrollarse y que no van a poder ser pescados por nadie el día de mañana. Con esta estrategia equívoca de México, le dimos al traste al Golfo, y para el inicio de la década de los 70, ya el Golfo de México estaba realmente impactado, a grado tal que esa flota se transfiere hacia la parte del Pacífico, y muchos de esos barcos camaroneros, que en algún momento fueron de escama y que se tradujeron a camaroneros, pasaron de ser camaroneros a atuneros y sardineros, y muchos quedan como barcos camaroneros. Y
a través de esa nueva estrategia, por ahí de los 70, nace la industria pesquera en el mar Pacífico, en la zona de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, que pues yo creo que son de las aguas más productivas del planeta, porque esas áreas están básicamente bañadas por una corriente que le llaman corriente de California, que viene del Ártico. Todo el año viene esa corriente transportando una buena cantidad de nutrientes, y esos nutrientes pues son perseguidos por sardina, y la sardina es perseguida por peces pelágicos pues, de mayor tamaño, etcétera. Y ahí en ese sitio ocurren todavía actualmente el 60-65% de la captura total de México, ¿no? Entonces, las pesquerías del Mar de Cortés, del Pacífico sudcaliforniano y de toda la franja que incluso ocupa Nayarit, Jalisco, etcétera, pues son las pesquerías más importantes de México. Ahí, pues refiero yo que están más o menos poco cerca del 70%. En el Golfo de México tendríamos probablemente una aportación del 10%. El Caribe mexicano es un mar muy pobre en términos de biodiversidad, y refiere pocas especies, y la aportación a la pesca nacional es baja, debe ser por allá de un 6-7%, y la parte del Pacífico Sur una cifra similar entre un 10 y 12% también. En ese sentido, se tuvo que, bueno, pues nace la Secretaría de Pesca. México la siguió viendo como una oportunidad importante, pero pues hay que recordar, y de eso no nos hemos dado cuenta mucha gente todavía, que los mares son finitos y los mares son altamente frágiles, ¿no? Y en el caso tengo una especie de acordeón aquí que le estoy poniendo, pero me voy a brincar ya de una buena vez a lo que es la presentación. Y hay que recordar que México tiene 315 millones de hectáreas de zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva es toda esta parte azul turquesa que rodea el país, y la zona económica exclusiva va de la costa a 200 millas. Y si tenemos unas islas como es el archipiélago de Revillagigedo, que es este es Clarión, hay que volver a medir 200 millas, ¿no? Esta es Isla Guadalupe, 200 millas. Esta es Alijos, que no es isla, por eso no se consideran las 200 millas. Si Alijos fuera una isla, que tú conoces bien, Ramón, entonces Alijos nos daría una extensión superior a más o menos poder llegar aquí. La superficie terrestre son 196 millones de hectáreas, de manera que somos 1.5 veces más grande en mar que en tierra. Y tenemos mucho menos recursos destinados al mar, y básicamente en el mar los únicos que trabajan son las comunidades ribereñas y la pesca industrial. Así se reparten los mares en México, ¿no? Y las comunidades ribereñas pues no van más allá de la costa a 25 millas, y están básicamente referidas sus pesquerías a la escama, que ellos le llaman, dependiendo del sitio, pero pues pescan lenguado, camarón, robalo, guachinango, pargo, cabrillas, jureles, y esas son las especies que más impactadas están, no por ellos y ni por el consumo del mexicano, sino porque la pesca industrial tiene prácticas no agradables para todo este tema. El mar territorial que me faltó mencionar es el mar que va de la costa a 12 millas y la zona económica exclusiva, repito, de la costa a 200 millas. Una numeralia nada más para tratar de darnos ubicar y contexto, es que en México la industria pesquera pesca en el 95% de los mares, y más adelante les voy a enseñar por qué, y que, por ejemplo, especies como el atún aleta azul está en peligro de extinción comercial. El atún aleta azul, comercialmente hablando, está extinto en órdenes de un 97.5%. Es una población, en el mundo hay 4 poblaciones de atún aleta azul. Esta población que México tiene 2. Esta viene del Japón hacia las costas de Ensenada. Y esta especie de atún aleta azul la granjean, la ranchean, la pescan de juvenil y la encierran en unas granjas enfrente de Ensenada, la engordan unos kilos y la regresan a Japón sin capacidad de haber tenido oportunidad de reproducirse.
sin capacidad reproductiva, y a nosotros nos lo están vendiendo. Es un atún que ni siquiera, el atún aleta azul, nos lo venden como xotoro, como toro. Supuestamente es uno de los peces más exquisitos del mar, si no es que el mar, sí es el más caro, pero no tiene el sabor que tiene un pez grande, un pez adulto que pesa 300, 200, 400 kilos, porque no ha desarrollado la grasa suficiente ni en su estómago, el pecho, la espalda. Entonces, nosotros nos están vendiendo gato por liebre. En México somos el país que más, el segundo país en exportación de tiburones a Hong Kong, a China, y somos el sexto productor de tiburones. En México se matan entre 6 a 10 tiburones promedio al año. Esto es una referencia que da el INCO. Antes el problema no era, el problema solo era la pesca ilegal, pero hoy en día tenemos a esta pesca ilegal se suma por parte de la industria pesquera la sobrepesca y una contingencia mayor todavía. Ya se está empezando a pedir en México permisos para hacer minería submarina. Eso definitivamente le va a dar al traste al tema. Existe hay una solicitud y están corriendo los permisos en el Golfo de Ulloa. Les voy a mostrar una foto. Una mina Don Diego, que es del grupo Altos Hornos, que están tratando de extraer, explotar fosfato para poder de alguna manera fabricar fertilizantes. Entonces eso sería letal porque le daría un golpe dramático a todas las pesquerías que se ubican en todo el Pacífico Sur de Baja California. Y como esto es arrastrado por una corriente, todo esto estaría ingresando definitivamente al Mar de Cortés. En México la industria pesquera, pues básicamente está referida al atún, a la sardina, al camarón y a la palangre. Les explico qué es cada uno de ellos. Hay 3 empresas atuneras en México. Las marcas son Dolores, Tuni y Herdes. Tienen 40 barcos. La sardina, pues son alrededor de 23 empresas, 70 barcos más o menos. En camarón hay 1,150 barcos registrados en esa zona del Pacífico tropical, y de esos 1,150 barcos, 450 no funcionan, de manera que alrededor de 700 son los que pescan. Los otros pescan básicamente subsidios, que agraciadamente desde hace 3 años el presidente López Obrador ya los eliminó, ¿no? No se le están dando, se están yendo a otro tipo de programas, pero al menos no se están yendo a financiar barcos pesqueros de camarón. La palangre la voy a mostrar en este instante, pero la palangre es un barco que extiende una línea kilométrica. Yo he visto palangres de 15 kilómetros y cada X cantidad les cuelgan anzuelos con carnada y ahí se engancha de manera indiscriminada cualquier tipo de especie. De manera que la palangre debería de estar 100% prohibida mundialmente hablando. Es una de las pesquerías, junto con la del camarón, más letales porque esta pesca indiscriminadamente. Los atuneros van por atún aleta amarilla, los sardineros lo mismo, 4 o 5 especies de atún, anchoveta o macarela, pero el palangre hasta aves pescan. De manera que es una pesca que hay que pasar a la historia definitivamente. Me regreso aquí. El 80% de las pesquerías de México están sobreexplotadas. La vaquita y marina, pues ya ni cuento, es una especie que está en vías de extinción. Estas son las artes depredadoras de pesca. Por ejemplo, este es el palangre, un barco que arrastra esta palangre y, o en su defecto, ese barco que arrastra una red que arrasa con el lecho marino. Este es un barco de camarón. Hay redes que se colocan en la profundidad del mar, que son las redes fantasma, las redes que se encuentran normalmente donde se atoran ballenas y otro tipo de especies, pero sobre todo la parte de ballenas, ¿no? Entonces, todas estas artes son realmente depredadoras. Hay especies que están reservadas a la pesca deportiva, y esto es también inaudito, pero, por ejemplo, todos los velas, los marlins, el dorado, son especies que no se pueden comercializar por ley, pero la pesca industrial ha identificado lagunas en la ley en las que dice, bueno, pues nosotros no vamos dirigidamente hacia estas especies,
pero si son pesca incidental, entonces denos permiso de comercializarlas. Hoy se han acabado tanto los mares que ya hay pesca totalmente dirigida por estas especies. Loreto, que fue un polo de desarrollo en la década de los 90 y desde antes, donde estaba lleno de americanos que pescaban dorado, había una industria de turismo muy importante. Loreto no pesca dorado hoy en día, ¿no? Y en el Mar de Cortés ya casi no se pesca. Todos los dorados que se pescan en México son dorados juveniles que no alcanzan, otra vez para variar, la capacidad reproductiva o la etapa reproductiva, y por eso hay menos especies, ¿no? Tenemos marlin, tenemos pez vela, desde luego. Hay un torneo que se celebra todos los años. Hace 3 semanas se celebró en Los Cabos. El torneo se llama Bisbee, un torneo que ofreció casi 9.9 millones de dólares de premios. Y en el Bisbee, básicamente lo que hacen es capturar marlin. Y el marlin de 300 libras, de 150 kilos. Este año solo 3 marlins dieron el peso. Y dan el peso, y solo capturaron tan poquita cantidad de marlin que tuvo esa capacidad de ser premiado, porque todos los barcos palangreros están estacionados en la costa oeste de Baja California Sur, donde las aguas son elevadamente ricas y hay una gran cantidad de sardina, y esa sardina es perseguida por el marlin, como pueden apreciar en esta imagen. En términos de contradicciones, pues las leyes del mar básicamente las ha hecho la industria pesquera, jugando, no sé si en contubernio o coludidamente, pero ellos han presionado muy fuerte para que la ley de pesca prevalezca sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico o la Ley General de Vida Silvestre, a grado tal que ellos a una especie de vida silvestre le denominan producto o recurso en vez de decirle vida silvestre, ¿no? Los mares no son propiedad exclusiva de la industria, son patrimonio de todos los mexicanos, y esa es una parte que desgraciadamente como sociedad no hemos entendido. Y hoy se pesca mucho más rápido de lo que le toma al océano recuperarse para reponer todos esos recursos, ¿no? Y además, en términos fiscales, todos los peces son un bien común y son de todos los mexicanos. Y la tasa, o sea, ellos tienen un régimen fiscal muy laxo, lo tiene la pesca industrial, mucho más laxo que lo que tiene una empresa común y corriente, y están extrayendo bienes públicos, bienes comunes. Si un agricultor de aguacate o de naranja siembra, pues va a esperar y va a trabajar la tierra para que el árbol crezca, cualquier agricultor, y que después puedan hacer cosecha. Aquí no, aquí solo es ir a extraer al mar. Básicamente se le extrae y nunca se le deposita. En el mar no se siembra. En alguna reunión, me acuerdo en Casa Lama hace alrededor de 3 o 4 años, que los pescadores nos gritaban que el mar es de quien lo trabaja. No es cierto. El mar, esa no es no es el mismo símil que el que ofrece la tierra, ¿no? Hay áreas que deben de ser total y absolutamente reservadas para poder ser destinadas a conservación. En México, la pesca industrial representa el 0.08% del Producto Interno Bruto. No es nada. Y la estrategia comercial que tiene la pesca industrial aduce a que ellos aportan a la canasta básica y que ellos garantizan la seguridad alimentaria. Me voy a la parte marina internacional. Esta parte es importante porque de aquí nace todo y es otro contexto que les voy a dar para finalmente llegar a qué está haciendo México en el tema. En el mar hay 106 países que tienen, 134 países que tienen mar. Y de los 190 y tantos, son 143, perdón. Y de estos 143 países que tienen mar, algunos de ellos no pescan en sus mares, pero hay 10 países que pescan en lo que le denominamos la altamar. ¿Qué es altamar? La altamar es todo el mar que existe fuera de la milla de 0 a 200, de las zonas económicas exclusivas, donde no hay jurisdicción de ningún país. Entonces, de la milla 201 en adelante, no hay jurisdicción y entonces es mar de nadie.
y como es mar de nadie, hay países que abusan y aprovechan esta oportunidad y pescan. El caso específico de la flota china, ¿no? Antes de mencionar la flota china, les quiero platicar que existe una convención, es la CONVEMAR, que es la que regula internacionalmente, la que pone las reglas internacionales, y de ahí nace la zona económica exclusiva, el mar territorial, etcétera, ¿no? Actualmente hay una iniciativa que se llama Coalición de Alta Ambición, High Ambition Coalition, por sus siglas en inglés. Y esta coalición que nace este año pasado está agrupando a los países para decirles que es importante que las zonas económicas exclusivas de cada país estén al menos con un 30% de protección, es decir, que tengan áreas marinas protegidas. Ya lo firmaron al día de hoy en la mañana 103 países. Yo vengo llegando de la COP26 en Glasgow la semana pasada y son 103 países los que han firmado esta coalición, que es muy, muy importante. Y esto no nada más aplica a mares, aplica también a la tierra. Entonces, y esto le llaman 30 por 30. Al 2030 necesitamos tener el 30% de nuestro territorio marino o terrestre en algún estatus de protección, de buena protección. Existe otra iniciativa que se llama Ocean Panel, que es liderada por Noruega, un país industrial, altamente industrial. Todo el salmón, el 90% del salmón que está en el mundo es un salmón que tiene origen en noruego, aunque sea salmón chileno o escocés o canadiense, es salmón noruego. La industria de Noruega está metida en el tema al full. Y en este caso específico, es importante referir que Noruega lidera esta iniciativa en la que están países que se inscribieron al inicio porque nació antes Ocean Panel o High Level Panel, nació antes que High Ambition Coalition. Solo hay 14 países que están firmando. México ya firmó de hecho en las dos. Pero como nació High Ambition Coalition, High Level Panel antes que la otra, pues empezaron a trabajar en el mar y hablaban de sustentabilidad. El tema de pesca sustentable es un tema que realmente no debería de existir porque no hay pesca sustentable en el planeta. No hay quien haga pesca sustentable. Toda la pesca que se está haciendo es realmente nociva y sobre todo me refiero a la pesca industrial. Me da hasta pena tirarle tanto al tema de la industria pesquera, pero es desde que aparece la industria pesquera en el planeta, todas las especies y todas las poblaciones de peces empiezan a colapsarse de una manera dramática. Y todo esto es fuerte a partir de la década de los 70, ¿no? Una de las iniciativas de High Level Panel o Ocean Panel es: vamos a trabajar en aras de la pesca sustentable. Repito, eso no existe. Vamos a sacar de los mares los plásticos. Y perdón, los plásticos es una cortina de humo de la industria pesquera para distraer la atención de lo que realmente es la sobreexplotación, que esa es una de las causas o problemas más dramáticos que estamos enfrentando en los mares. El plástico es un tema... no lo quiero desacreditar, pero es un tema menor. En el Golfo de México sí habrá mucho plástico porque hay muchos ríos que descargan al mar, pero en el caso del mar de Cortés o del Pacífico tropical, el plástico es un tema que no estamos ni considerando siquiera, ¿no? Está el tema de high seas, de alta mar, que es lo que les decía, y en el alta mar se concentran es más o menos el 60% de los océanos y es el 50% de la biodiversidad que está concentrada ahí. Hay que recordar que todas las especies del mar son altamente migratorias, de manera que es difícil todo esto. Por eso existe todo este tema de empezar a regular en la alta mar. Y ahora yo participo en mesas de trabajo internacionales donde estamos trabajando e implementando regulaciones para poder darle pues la certeza o no la garantía ni la certidumbre, pero estamos empezando a trabajar para que no haya pescas tan letales financiadas por países, como es el caso específico de la flota china, ¿no? Los chinos
tienen una flota de 605 barcos que la estacionan aquí en la milla 201. Básicamente siempre están en Galápagos, se transportan de Galápagos a Lima, Perú, y de Lima se van hacia la parte sur de Chile, y luego brincan hacia la parte de Argentina. Esta flota desde hace 9 años que está capturando calamar gigante. El calamar gigante entraba, el calamar de Humboldt gigante, todos los años entraba a Mar de Cortés. Hace 9 años que un pescador de la zona no captura un solo calamar. Era una industria de mucha oportunidad y de muy buenos ingresos para todos los locales. El calamar pues lo pescan básicamente China, Taiwán y Corea, en barcos industriales importantes, y las flotas peruana y la flota chilena, pero son barcos pequeños, barcos ribereños, ¿no? Esta es más o menos una idea de la flota china para que se den ustedes son 605 barcos. Esa flota pesca, se ve desde, esta es la flota china. Se ve desde los satélites, ya no necesitan ni prender los chips que tienen para poder ser monitoreados satelitalmente, sino que la luz que generan es del mismo tamaño que la que genera Lima, Perú, por ejemplo, una ciudad importante. Entonces, refiero, estacionados en la milla 201, no hay quien les diga nada. Galápagos es un área natural protegida, que es una fábrica natural de reproducción de peces, y todo lo que produce Galápagos lo capturan los chinos, y pues esos 605 barcos son barcos que así se pesca. Les voy a explicar. Siempre que alguien pesca, tiene que regresar a la costa para poder entregar su pesquería, y que ésta sea almacenada y refrigerada. De la refrigeración ya después se procesa, ya sea que se congele, se empaca o se enlata, pero eso es más o menos lo que se hace. Cuando una pesquería como la China es financiada por su gobierno, lo que hacen es que esos 605 barcos ya no regresan a China, no gastan combustible, porque tienen 3 barcos que son Aframax. Tienen Aframax y Panamax. Esos barcos más o menos transportan 250 a 500,000 barriles de crudo. Y el tema está en que no regresan ya a China los barcos que están pescando, porque se surten del combustible que les están dando ellos. Pero además tienen barcos que son almacenadores, y en esos barcos concentran toda la pesquería. Entonces están pescando todos los días. Por eso se convierten en barcos letales, en una industria letal. Pero además de congelar y de almacenar, también procesan. Entonces, flotas como la China sí nos pegan mundialmente hablando. Son países, hay alrededor de 15,500 millones de dólares de subsidios que los países entregan a sus flotas. Y estos son básicamente los países que reciben los más grandes de los subsidios. Desde luego China y Japón. España, que en esta lámina que tengo es un poco más vieja, es como de 3, 4 años, pero España financia, como ya se acabaron el Mediterráneo, España financia su flota y la obliga a salir hacia las costas de África y a las costas de América, y compran permisos ellos en Perú, en Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es realmente nocivo y hay que acotarlo de alguna manera. Las negociaciones para eliminar los subsidios a través de la Organización Mundial de Comercio empiezan este lunes próximo, y el miércoles habrá de darse un dictamen de si se eliminan los subsidios o no. Todos estos países se están defendiendo de una manera tremenda. La industria pesquera no acepta que esto de alguna forma pueda ser eliminado, y sobre todo estos países, ¿no? China come, por ende, de lo que muchos de los otros países pues, no están pescando. En pocas palabras, le están robando pescado a una buena cantidad de países. Irónicamente, en la Antártida existe krill. El krill es un camaroncito microscópico que es parte fundamental de la alimentación de una buena cantidad de especies. Ya empezaron los chinos y los coreanos a pescar krill. Llevan 4 años pescando y ya están pescando el 7% de la población que se encuentra en la Antártida de krill. El krill lo están utilizando para suplementos alimenticios y para toda la parte de medicina cosmética, ¿no? Entonces,
Si se acaban el krill, se van a acabar una buena cantidad de especies. En el caso específico de México, tenemos estas áreas marinas protegidas. México tiene 37 áreas marinas protegidas. En 34 de ellas se puede pescar. La industria pesquera participa en 34 de ellas. No se puede pescar nada más en Revillagigedo, en las Islas Marías, que recientemente el programa de manejo refirió que la pesca queda totalmente prohibida, y no se puede pescar en Cabo Pulmo, pero Cabo Pulmo son 7,000 hectáreas, o sea, es un microbio. Revillagigedo es un área natural protegida que hicimos nosotros, lo convertimos en Parque Nacional este sábado que viene, hace 4 años, o sea que el sábado cumple 4 años Revillagigedo como Parque Nacional. Era una reserva de la biosfera, más adelante les contaré qué era. Pero bueno, lo que les quiero decir es que Revillagigedo es el 5%, son 14.8 millones de hectáreas, y es el 5% de la zona económica exclusiva de México. De manera que entre Revillagigedo, Islas Marías y Cabo Pulmo hacemos ese 5%. En Aichi, un pueblito japonés, hace 11 años, se firmó un convenio vinculante en que los países que tenemos más nos comprometimos a que el 10% de nuestra zona económica exclusiva no se iba a pescar, o que iba a estar totalmente protegida, ¿no? Bueno, pues el caso de México no se cumple, solo Revillagigedo, el 5%, les repito, ¿no? Y luego ya lo que les había platicado de la Convención Mundial para la Biodiversidad, de que el 30% para el 2030, ¿no? Y que hay les dije 103, pero hay 106 países que firmaron ya a partir de la COP26 la semana anterior. Si hay áreas protegidas, como es el caso de Revillagigedo, lo más seguro es que el número de especies crezca. Y si crece ese número de especies, llega un momento en que la capacidad de carga del sitio no los puede retener, y esos peces se tienen que ir a colonizar otros sitios. Entonces, van a tener tallas más grandes, más numerosos, la progenie de ellos mismos va a ser, en igualdad de condiciones, más fuerte, una progenie de mucha mejor calidad. Van a colonizar desde Revillagigedo las costas de Jalisco, de Nayarit, de Sonora, de Sinaloa y desde luego la península de Baja California, ¿no? Este es más o menos un ejemplo de lo que les estoy platicando. Ese pez que tuvo la oportunidad de estar allí, de que no lo capturaron, creció, se desarrolló, su progenie más numerosa y de mejor calidad. ¿Cómo hemos hecho conservación en México? Pues en la década realmente todo esto, no recuerdo la fecha en que se decreta Isla Guadalupe, pero si mal no recuerdo fue en los 70, pero fue de los primeros ejemplos marinos en términos de decretos. Se empezaron a decretar islas en esa época. Y sí, las islas tienen un valor importante porque encierran dentro de sí fauna y flora, pues que es endémica, porque pues, son sitios que están totalmente aislados. Pero no nos habíamos dado cuenta que lo más importante de las islas pues es el mar que les rodea y por ende la gran cantidad de fauna marina que estas contienen, ¿no? Entonces empezamos trabajando en Guadalupe definitivamente por el tema de los tiburones blancos. Se empezaron a proteger ballenas, la vaquita marina. Luego pasamos a hacer conservación de arrecifes en toda la parte de Quintana Roo. Hubo una buena cantidad de decretos como el Parque Nacional Nizuc, Puerto Morelos, Contoy, etcétera, que de alguna manera eran sitios con una buena cantidad de arrecifes que había que proteger. Luego, con la presión de la industria pesquera, esas áreas pequeñitas empezaron a crecer de talla. Caso específico de ello pues fue Cabo Pulmo, que se decretó en el 95, con alrededor de 7,000 hectáreas, cubriendo la parte exquisita de sus arrecifes, de las 7,000 hectáreas que les menciono. Y ya cuando viene la presión de la industria pesquera, nace Banco Chinchorro, que es un arrecife, un atolón en la parte de Quintana Roo, que mide 144,000 hectáreas. Ya cuando teníamos Chinchorro dijimos, ya estamos en otro nivel, México se va a proteger muy bien en ese sentido. Y pues no, la desgracia es que
A Banco Chinchorro le empezaron a entrar muy duro en términos de la industria pesquera, incluso la pesca ribereña, porque está cerca de la costa, y pues se ha depredado tanto Banco Chinchorro, Arrecife Alacranes y toda esta región, pues ha sido altamente depredada. ¿Qué sucede ahora? La industria, el gremio de conservación internacional se pone a generar pues toda una estrategia en ese sentido, y referimos que nada más importante que crecer las áreas marinas protegidas, como es el caso de Revillagigedo. Revillagigedo era un área marina protegida que eran básicamente estas dos islas que son San Benedicto, Socorro, un islote que es Roca Partida y Clarión. Estos 4 puntos medían 380,000 hectáreas y eran una categoría de reserva de la biosfera. Lo que hicimos nosotros fue ampliar, así se pescaba en Revillagigedo, miren. O sea, los barcos, estos son barcos atuneros y andaban por todos lados. Cuando decretamos Revillagigedo hace 4 años e hicimos este rectángulo, este polígono, lo crecimos a 14.8 millones de hectáreas. O sea, de 387,000 a 14.8 millones. Y nos van a decir que ganaron con ello. Bueno, de entrada, que ganamos que Revillagigedo se cuida solo. Esta es la pesca de atún del año pasado y del antepasado. Y Revillagigedo es un rectángulo de 15 millones de hectáreas que de veras se cuida solo. Estos son los lances de toda la industria atunera. Les dije que son 3 empresas que pescan el 90% del atún de México. De esas 3 empresas, con 40 barcos, logran hacer toda esta presión a la región. Cuando platicábamos con la industria atunera antes de decretar Revillagigedo, nos decían que el 30% de su captura total se iba a ver afectada, que los íbamos a quebrar si se hacía Revillagigedo. Nosotros hicimos estudios y con información de Conapesca y Napesca, que nos costó un trabajo enorme conseguirla, pero con los estudios que hicimos con nuestros científicos, porque hay científicos que trabajan para la industria pesquera, pero también hay científicos que trabajan para la conservación. Y los científicos nuestros aportaron la información de que solo perderían el 4.8%. Y entonces convencimos al presidente Peña de que sí era importante hacer el decreto. Entonces, no se ponía en riesgo ninguna seguridad alimentaria, ni la canasta básica, ni nada en ese sentido. Y pues resulta que, en nuestra opinión, la industria pesquera del atún no ha perdido 1 kilo. La recomendación: pesca en la orilla, no pesques adentro, deja que adentro se reproduzca. Pero ellos decían, es que el atún es altamente migratorio. Sí, pero el atún se quiere refugiar en las 4 islas que tiene Revillagigedo y ahí va a reproducirse. Lo que se escape de ahí, péscalo tú, no tenemos problema en que lo que se escape, tú péscalo. Eso es una caja de ahorro muy importante para la industria pesquera y todavía no lo han entendido. Tienen visión de pesca de corto plazo y la visión de largo plazo, pues en ellos no existe. Y esa parte es la que de alguna manera hay que empezar a trabajar y negociar, pero para eso necesitamos ciencia. Que Revillagigedo tenga un estudio de línea base que apenas estamos desarrollando. Se hizo hace 4 años, ese estudio debió haberse hecho hace 4 años. Apenas lo estamos llevando a cabo con recursos privados y el estudio base de la línea base nos va a decir cuánto hay en Revillagigedo para que lo comparemos en 5 o en 10 años. Pero yo les digo desde hoy que ya hay efectos revillagigedos. En el Mar de Cortés, al año de que cerramos Revillagigedo, ya empezamos a ver mantas gigantes, 17 mantas gigantes que hoy ya están presentes todos los años, regresan a Mar de Cortés y son una oportunidad de turismo impresionante. Tenemos tiburones de regreso. Después de 17 años de no tener ni mantas ni tiburones, hoy tenemos martillos, sedosos, macros y azules. Y todo eso es industria de turismo. Y ahora les sigo platicando. Así se pesca sardina en esta región. La sardina es esta sombra azul oscura. Y esta sardina es la base de la alimentación del mar, como el krill para las ballenas y otras especies. La sardina es de a de veras para todos. En el mar todos comen sardina. Los que menos comen, de hecho, somos nosotros. Nosotros, de la sardina que se pesca en México, comemos solo el 12.5%.
Lo demás se convierte en harina de pescado y en aceite de pescado. Y esa sardina se está perdiendo. Y si no hay sardina, va a haber menos especies de peces. Si no hay sardina, no tendremos ni guachinangos, ni pargos, ni robalos, ni tiburones, ni lobos marinos, ni focas, ni ballenas, ni atunes, ni nada. La sardina es clave. 1 kilo de sardina se engorda con 7, de 1 kilo, perdón, de alguna especie de acuacultura, se engorda con 7 kilos de sardina. Y eso no se vale. Eso es totalmente inmoral. Los pollos comen sardina. Alimentar pollos con sardina es, o sea, ya no tengo palabras para describir esa propuesta, ¿no? Me voy a ir brincando a lo que creo yo más relevante, pero aquí le estoy hablando de que la sardina, pues la comen definitivamente todos, ¿no? Así se pesca el camarón en México. El camarón tiene que ser pescado, en la plataforma continental, en baja profundidad, de manera que siempre el camarón se pesca pegado a las costas. Por cada kilo de camarón, les decía yo hace rato, se pescan de fauna incidental o de pesca incidental 9 a 23 kilos de otras especies. Entonces, yo en principio, el camarón me encanta, tiene un sabor exquisito, etcétera, pero por compromiso moral no como camarón. El embargo que nos hizo Estados Unidos, bien merecido que nos lo teníamos definitivamente. Le preguntaba yo al titular de la CONAPESCA, que son estos puntos verdes que están aquí, le decía yo, oye, ¿por qué si el camarón se pesca en la costa y en la parte baja? Aquí está muy profundo. Me dijo, son permisos que le tuvimos que dar a la flota camaronera para pescar tiburón, porque pues solo pescan la mitad del año. La temporada de camarón arrancó el 25 de septiembre y pescan más o menos hasta mayo, para que tengan una idea. Pero como no pescan tanto, y como es una flota anquilosada, una flota muy vieja, no salen tanto. Pero bueno, pescando tiburones, y las cifras que les diré de tiburones, pues básicamente se refieren en mucho a la pesca camaronera. Esto sigue siendo Revillagigedo y estas son todas las pescas que les he estado mencionando, pero vean cómo Revillagigedo se cuida solo. Es bien importante que en México fortalezcamos la parte de áreas marinas protegidas, porque como bien les decía yo, de las 37 que actualmente tenemos, solo el 5% de la zona económica exclusiva está bajo ese estatus de conservación, y en 34 de ellas, irónicamente, se puede pescar. Si lográramos hacer nosotros un área marina protegida en México, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de aterrizar en México un modelo de desarrollo sustentable. Este modelo es una reserva que estamos programando hacer en el Mar de Cortés y en las aguas del Pacífico, solo el estado de Baja California Sur. Todas las aguas que bañan al estado de Baja California Sur estarían sujetas a hacer esta reserva. Para que nazca esta reserva, necesitamos convencer a la autoridad ambiental, a la Semarnat, obviamente convencer a la autoridad pesquera, que es CONAPESCA y INAPESCA, que están inmersas dentro de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Acuícola y Pesca, que es la SADER. Y si los podemos convencer, pues nacerá una nueva reserva. En su defecto lo veo complicado. Pero esta reserva básicamente tiene 24,000 pescadores ribereños que perfectamente podrían pescar muy bien y en orden si la flota pesquera de Sonora, Sinaloa y Baja California no hiciera acto de presencia y pescaran aquí. Hay que aclarar que el estado de Baja California Sur no tiene industria pesquera. Como es un estado que se tardó en desarrollar, todos los permisos de aquí se le dieron básicamente a Sonora y Sinaloa, a empresarios de Sonora y Sinaloa. Entonces, el monstruo de la industria pesquera no es tan grande. Hay que ponernos a dialogar con ellos, a promover la pesca responsable. Yo no diría sustentable, para mí esa pesca no existe. Una pesca de mucho mejor calidad. Y la reserva lo que refiere es que en la línea verde, en la franja verde, se puede hacer pesca deportiva, pesca ribereña o artesanal, que esa pesca se hace de uno en uno. Es increíble ver cómo un pescador ribereño saca de uno en uno.
Lo que hace una comunidad, pónganle de 200 pescadores, lo que capturan ellos en un año, lo captura un barco en un día, en 1, 2, 3 lances. O sea, en un día un barco se lleva lo que se llevan los pescadores ribereños en un año. Lo quiero dejar bien claro. Lo tenemos muy medido. La pesca industrial no tendría cabida en lo verde ni en lo amarillo, y en lo amarillo sería la zona núcleo de la reserva, donde tampoco tendrían cabida pues las demás actividades, salvo el turismo, ¿no? Pero la línea verde, la franja verde va de la costa a 35 millas y la otra va hasta niveles de 75 millas. De manera que un pescador ribereño no se va a ver afectado. Aquí hemos cabildeado y negociado con los pescadores ribereños el que esté bajo, estos son bajos, y en los bajos sí ellos aprovechan para tener oportunidad de pesca. De manera que, que eso es lo que estamos sugiriendo. Ese proyecto lo hemos de alguna manera socializado a lo largo de 4 años que empezamos a trabajarlo con todas las comunidades ribereñas. Dividimos el estado de Baja California Sur en 10 regiones porque no pesca igual y no tienen las mismas necesidades la Pacífico Norte que Mulegé, Santa Rosalía, o que Los Cabos, o La Paz, etcétera, ¿no? Entonces, todos pescan totalmente distinto. Aquí está Bahía de Magdalena, Bahía de Magdalena es un área muy exquisita donde hay una gran cantidad de humedales, de manglares, lagunas costeras, que son una extraordinaria fábrica de reproducción natural de especies de peces, ¿no? Y mariscos y demás. El truco es que los pescadores ribereños dicen, y es un clamor general, quítenme a la industria porque nos está devastando y nos estamos empobreciendo de una manera dramática. Y sí, efectivamente, el pescador ribereño de Baja California Sur está, como lo digo yo coloquial y vulgarmente, cabalgando en las quijadas de la miseria, porque la industria pesquera le ha venido a dar al traste en todos los sentidos. Entonces, si se hace esta reserva, se hará justicia social definitivamente, y también tenemos enormes oportunidades para hacer turismo, porque hoy la biodiversidad, sobre todo en esta zona, está muy, muy altamente vinculada a la fórmula de turismo. A grado tal que, por ejemplo, el 67% del Producto Interno Bruto del Estado proviene del turismo. La mitad es sol, playa y golf, y la otra mitad es todo lo que refiere a avistamientos de especies. Y por avistamientos me refiero nado con ballenas, con tiburones, pesca deportiva incluida, nado con las mantas gigantes, etcétera, etcétera. Tenemos un santuario impresionante en el Mar de Cortés y el Pacífico de Baja California Sur. Es el único lugar del planeta donde hay 9 ballenas, 9 diferentes ballenas. Es un santuario natural de ballenas y no le hemos prestado atención. La ballena azul, que es el animal más grande que ha existido en el planeta, más grande que cualquier dinosaurio, y luego la ballena de aleta fina es residente. La ballena de aleta fina básicamente anda en el Mar de Cortés pegada a la costa de Baja California, irónicamente no en la costa de Sonora y Sinaloa, porque yo creo que allá no hay ni sardina, ni krill, ni cosas, ni especies que puedan comer ellos, porque es más rica Baja California Sur, por eso, porque está menos pescada que la otra costa, ¿no? Pero en la ballena azul estamos descubriendo nosotros recientemente que es mexicana. Estos son ballenas azules que hemos estado marcando desde la década de los 90 y hasta la fecha. Todas las franjas rojas, anaranjadas que ven son ballenas azules que se marcaron. Esta ballena pasa mucho tiempo, viene de California y van hasta el Domo de Costa Rica, y pasa mucho de su vida en esta región. Bahía de Magdalena es aquí donde están todas estas lagunas, y aquí nacen cangrejos, unos cangrejos microscópicos y el krill que viene del Ártico. Lo aprovechan para comer, se reproducen, aquí se aparean las ballenas, dan a luz a sus crías y se meten aquí adentro en la parte del Parque Nacional Bahías de Loreto. Todos los años, de enero a marzo, abril, ustedes van a poder ver ballena azul garantizado. Entonces, estamos trabajando ahorita nosotros en el proyecto de la reserva que les estoy mencionando, y aquí les recomiendo que apreciemos esta punta. La industria pesquera nos dice, oye, pero ¿por qué te vas tan adentro del mar?
nos vamos adentro del mar porque esta es una zona de agregación de ballena azul. Aquí la corriente de California y la corriente del Ecuador chocan y en este choque, en esta colisión de corrientes, aquí se hace una surgencia marina y aquí emergen de la profundidad una gran cantidad de nutrientes que están aprovechando todas las ballenas para comer ahí. Entonces es una zona de agregación de ballena y ya se meten. Aquí están agregándose, yo creo que desde diciembre, esta parte apenas la estamos comprobando. Michael Fishbach es un científico que trabaja desde hace 27 años en Loreto y a partir del año pasado empezamos a trabajar fuertemente con él para descubrir todas estas propuestas del caso de las ballenas, ¿no? Entonces, sí estamos promoviendo una reserva. Aquí está el Golfo de Ulloa. Este es el Golfo de Ulloa, donde en la letra LO está desarrollándose toda la permisología para que la mina de Don Diego del Grupo Altos Hornos pueda empezar a cobrar forma si logra los permisos. Esperemos que no. Aquí lo único que puede impedir que exista una mina, la minería submarina, es el decreto de una reserva. Las reservas como tal no prohíben, porque es Ley General del Equilibrio Ecológico contra la Ley General de Minas. Entonces, no tiene una mayor competencia que la otra. Pero el decreto que se hace es un decreto presidencial y a través de ese decreto sí está por encima de las leyes. De manera que si tácitamente está expresado en el texto del decreto el que se prohíbe la minería submarina, esto se prohibiría. Si no se prohíbe, toda esta zona se va a quedar sin pesca y toda esta. Y nos vamos a quedar sin turismo. Le estaba yo diciendo que, me brinqué así olímpicamente, pero le estaba yo diciendo que en el caso del turismo, la mitad de ese 67% del Producto Interno Bruto del Estado está creciendo muy fuerte y cada vez hay mucho más turismo. Si se hace la reserva, hicimos un estudio con el Colegio de México y el 20% el pescador ribereño tendría un incremento de 20% de pesca y en su bolsillo del 8%. Y el incremento, el aumento estimado en la biomasa sería de un 42% y el tema del turismo crecería muy, muy, muy fuerte, en órdenes de, por lo menos, bueno, el Producto Interno Bruto del Estado crecería 4.28%. O sea que de ese 67 se iría a 4 puntos del Producto Interno Bruto. Es una cifra muy, muy fuerte, muy impactante. Esto es lo que de alguna manera encontramos nosotros todos los días, depende de la temporada del año, en los mares de Baja California Sur. Tiburón ballena, tiburón blanco, desde luego, móbulas. Estas móbulas empiezan más o menos, su temporada es de marzo hasta mayo, pero son miles y miles de móbulas, que es un espectáculo nadar con ellas. El año pasado y el antepasado empezó a crecer muy fuerte esta actividad y yo creo que tuvimos alrededor de 3,5 millones de móbulas, como bien lo mencionan una buena cantidad de investigadores. Ballena gris, mantas de todo tipo, la ballena jorobada, ballena azul que les comentaba, esta es una móbula brincando. En fin, me voy. Orcas, tenemos orcas. Antes teníamos orcas poco, pero ahora tenemos orcas todas las semanas. Estas son las móbulas. Y todo esto es una oportunidad de negocio para los pescadores ribereños. Es bien importante transitar al pescador ribereño hacia la parte de turismo y en la acuacultura, no de jurel y de atún y de totoaba, sino la acuacultura de callo de hacha, de ostión y de almeja, que estas son especies que restauran los ecosistemas. En la otra acuacultura se utilizan pellets de sardina para poder alimentar esa parte de acuacultura, ¿no? En México participa, hicimos un evento en La Paz hace 3 semanas, que era un encuentro internacional de mares, para que en México se supiera qué está sucediendo. No tuvimos gran alcance, pero lo que nos interesaba era que la comunidad de la región, las ONGs, los académicos,
todos los científicos, todos los operadores de turismo y los pescadores ribereños estuvieran presentes, porque trajimos a gente de todos estos sitios. Coco en Costa Rica es un parque nacional exquisito, como lo es Coiba en Panamá, Malpelo en Colombia y Galápagos en Ecuador. Estos parques son de lo más exquisito del planeta, tanto como Revillagigedo. Y en esa reunión hace 3 semanas se oficializó que Revillagigedo forma parte ya de este corredor marino del Pacífico Este tropical. Entonces, somos un corredor marino y esa será una nueva manera de hacer conservación en el mundo. Áreas marinas protegidas grandes como Revillagigedo, con zona de exclusión de pesca industrial, pero que estén sumadas a corredores marinos. En la COP26, estos 4 países ya anunciaron que están haciendo corredores entre países, no nada más entre áreas naturales protegidas. La conectividad es clave. Desde luego, conectividad en especies. Los tiburones, las mantas, las tortugas, algunas ballenas, todas usan esta carretera submarina como un corredor marino. Y yo creo que hay que generar conectividad en ciencia, en académicos, entre países, entre ONGs, y que todo eso esté perfectamente conectado. A grado tal que los países que están siendo subsidiados, que subsidian flotas, pues pasen a la historia. Para poder hacer un decreto hay que tocar base con todos estos actores. La secretaria de Medio Ambiente, el secretario de Pesca, desde luego, son como que los 2 elementos claves para poder convencer al presidente de que un decreto se debe llevar a cabo. No voy a entrar en detalles exquisitos y siento que ya traigo 55 minutos, me excedí 5 y prefiero abrir una opción de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias, Mario. Muy interesante, muy interesante. Déjame abrir yo con un par de preguntas que tengo. Obviamente, y lo llegas aquí a ello, es un tema de políticas públicas. Y el cambio de políticas públicas, y sobre todo para el tema del decreto, es un tema que toma su tiempo. En el caso de Revillagigedo les habrá tomado algo de tiempo. ¿Cuánto esperarías o qué esperarías acá? ¿Cuál sería un escenario de tiempo para Baja California? Esa es la primera. Y la otra que te quiero preguntar es, 2 veces dijiste Revillagigedo se cuida solo, lo cual también es muy relativo. Me imagino que se cuida porque algo habrá multas, habrá algo, o realmente se cuida solo. O sea, realmente hay un cumplimiento de la normatividad de no entrar en esa área por la buena, o es que la mala sí hay... sí se castiga a quien no entra. Esa foto es muy impresionante. Bien, Revillagigedo tiene la presencia en la isla de Socorro, sí. tiene a la Armada Naval, está la base de la Marina ahí, pero, o sea, sí trabajan y monitorean. Todos los barcos que operan, comercialmente hablando, tienen un chip. Ese chip transmite una señal y satelitalmente se intercepta, y la CONAPESCA y la Marina tienen monitoreado toda esa parte, ¿no? Los barcos pueden apagar el chip. Con el solo hecho de ponerle un ladrillo encima al chip, obstruyes la señal. Pero la realidad de las cosas es que chapó al valor de un decreto, me quito el sombrero, porque la industria pesquera está respetando a detalle todo esto. Revillagigedo solo se ve penetrado por una flota que le llaman de largo alcance, es una flota deportiva que viene de San Diego. Son 120 barcos que tiene esa flota de San Diego y vienen a pescar a Clarión. En México, una flota industrial, un barco industrial, lo reconoce la ley, es un barco que va hasta 10.5 metros de eslora, o sea, 37 pies. Un barco que es de esa longitud, pero que además lleva más de 4 personas a bordo, que tiene capacidad de almacenamiento y amplia capacidad de combustible, es un barco que está catalogado como industria pesquera, como barco pesquero, ¿no? Industrial. Y hay barcos, la flota actual, pues es una flota muy sofisticada, sobre todo la tunera y luego la sardinera. Son barcos muy sofisticados con alta tecnología. Es impresionante ver cómo pesca un barco atunero, usan helicópteros, radares, etcétera, y pues se llevan todo.
absolutamente todo. En el caso de Revilla, es una grandísima oportunidad el que haya nacido, porque sí, efectivamente es una caja de ahorro. Se cuida solo, entre comillas. Yo creo que se cuida mucho porque los industriales han sido muy respetuosos del decreto, muy. Y eso, pues, le da oportunidad a Revillagigedo de empezar a hacer sus funciones, le decimos nosotros, de derrama. O sea, van a crecer y van a derramar, hacen spillover, van a colonizar otras áreas. Y eso le va a favorecer a la pesca industrial. En el caso de cuánto se lleva un decreto, esta reserva del Mar de Cortés que les presenté, llevamos, y del Pacífico Subcaliforniano, hace 3 años empezamos con la administración a trabajar el proyecto. Y hay que convencer, como les dije, a las autoridades ambientales, a la autoridad de pesca. Hay que hacer un estudio previo justificativo, y ese estudio previo justificativo contiene información social, económica, turística, ecológica, legal, de todo tipo. Es un documento de 400 hojas que ya terminamos, es un estudio que nos llevó 3 años hacer y que tiene que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y así, cuando se publica, de ese día a 30 días más, se abre una consulta pública para que todos los mexicanos opinen. Pero además de que opinen los mexicanos, tendrá que ir a la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, donde algunas secretarías que tienen injerencia en el tema, que son las que presenté en este cuadro, esas secretarías tendrán que opinar a favor o en contra de si esto procede o no. Se manda, se refrenda, se pasa a la Consejería Jurídica de Presidencia y ahí se firma. Y lo firma el presidente y tiene que aparecer en Diario Oficial de la Federación. Pero el truco de esto es que las dependencias van a decir, la SADER, que es con la pesca y la pesca, van a defender a la industria pesquera, pero la industria pesquera por sí sola se va a defender. Este es un proyecto que yo siento que es importante que nazca porque es un clamor popular en la zona, porque favorece a los pescadores ribereños, favorece a la industria del turismo, desde luego, y el Mar de Cortés es una marca reconocida mundialmente, es una marca exquisita. La verdad es de lo único que nos queda ya en el país en términos de mares. Si quieren ir al mar y ver cosas interesantes, vayan ahí. Nosotros sí trabajamos en Quintana Roo muchos años y pues Quintana Roo está muy depredado. Los mares de Quintana Roo, ya no digo nada del Golfo de México, pero bueno, llevar un decreto como pues son 3 años y le estamos estimando que el año que entra podría empezar a haber noticias en relación a este decreto. Si sale este decreto, es el 7% de la zona económica exclusiva, de manera que México estaría cumpliendo ya con un 12% y estaría sentando las bases para empezar a hacer un corredor marino, probablemente de Revillagigedo, junto con Mar de Cortés y Islas Marías, y eso pues estaría haciendo cumplir este acuerdo vinculatorio del 30x30, ¿no? Pues creo que hay los argumentos suficientes con todo lo que nos has explicado, no solo el cumplimiento de la norma internacional, sino los beneficios para la sociedad de Baja California, la no afectación, y sería muy bueno porque además, bueno, esperemos que después de ese sigan otros y podamos no ir solamente al 10, sino tener un poco de más áreas, sobre todo en lugares donde debería de ser, ¿no? Me imagino que, no sé, Guadalupe, Chinchorro, Alacranes, pues debería de tender a ello, ¿no? Que hubiera esa posibilidad en todas esas islas. Pues, Mario, ha sido algo muy interesante lo que nos has preparado. Yo te quiero preguntar otra cosa. ¿Qué hacemos los que no estamos haciendo como tú, trabajando en este decreto? ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos sumar? ¿Cómo se puede sumar la gente a este esfuerzo de tener un mejor mar en general? Tú lo estás haciendo en un campo muy específico, pero es algo especializado en el cual tú dominas y eres un referente en ello. ¿Qué podemos hacer? Porque la gente aquí luego nos dice, oye, pues muy interesante, pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, de entrada, yo creo que informarnos. Yo les voy a proveer a ustedes de algunas ligas que refieren las redes sociales nuestras, algunas revistas que te pediría yo circularas, Equilibrio. Esto.
que lo circularas con toda tu gente. Y ahí empiezas de alguna manera a enterarte de lo que es la situación que guardan los mares, cuál es la visión internacional, cómo habríamos de aceptarla en México, de adoptarla, para dónde van los mares del planeta, cuál es la situación que actualmente tienen, lo frágiles que son. Y tenemos nosotros también un fondo que se llama FOMARES, Fondo para los Mares de México, que ya echamos a andar y que hoy se alimenta pues básicamente de recursos de fundaciones, de privados, pero que pronto empezará a hacer crowdfunding, o sea, empezaremos a hacer campañas para poder aceptar recursos de menores cifras, y también lo haremos llegar a través tuyo, Ramón, si nos haces ese favor. Por favor. Y pues les damos las páginas, y yo creo que de entrada enterarse, si alguien quiere de tu público, de los aquí presentes, si alguien quiere que vayamos a dar pláticas, eso nos encanta, porque sentimos que las pláticas de alguna manera dejan una muy buena huella. Y en el caso de que nos acompañen en el armado de las políticas públicas, definitivamente, ¿no? Hay que meterle presión a todo el tema de pesca. Yo no soy fundamentalista en el sentido de que mucha gente dice, oye, pues vamos a dejar de comer del mar. No, el mar es exquisito, tiene una proteína de elevadísima calidad, y pues hay que comer del mar. Yo como todo lo que pesque, por ejemplo, el pescador ribereño. Lo que pesca la industria no lo consumo, por eso no le entro al camarón, ¿no? O sea, es como que muy evidente el camarón. Yo creo que siempre preguntar en los supermercados o en los mercados donde consumimos, en los restaurantes, les presenté la gráfica de las especies de pesca deportiva que están reservadas a la pesca deportiva. Y es increíble, pero en los menús de restaurantes tú ves que te sirven pez vela o marlin o dorado. Y no se puede comercializar estas especies, están legalmente prohibidas, pero en México lo hacemos. No hay capacidad administrativa para poder regular todo este tema. Entonces, yo creo que hay que ser muy responsables, pues cada quien, ¿no? Pero para ser responsables, pues hay que informarnos. Y desgraciadamente la información es muy escasa. Por supuesto. Mario, te agradezco muchísimo tu presencia. Sí, te vamos a pedir esas ligas, vamos a publicarlas en nuestro siguiente número de Futureando, la revista de la World Future Society capítulo mexicano. Haremos un resumen de esta interesantísima presentación y pondremos todas esas ligas de referencia porque lo vemos. Fíjate que nosotros en el tiempo hemos visto que uno de los temas de mayor interés de nuestro auditorio son los temas que tienen y están relacionados con temas de conservación, con temas ecológicos, porque claramente tienen un componente importante de futuro, aunque en el fondo es un componente importante de presente, porque es un actuar de este momento para poder diseñar el futuro que nos viene. Entonces, tu plática nos ha sido de un gran interés. Vamos a difundirla. El video lo estaremos promoviendo en nuestras redes sociales a partir de mañana, el cual también te haremos llegar, por supuesto, y al igual que ejemplares de nuestra publicación para que los tengas también. Es algo que tenemos que defender por las generaciones que vienen. Sí, definitivamente. Tú empezabas diciendo que los mares son clave. Hay una oceanóloga muy importante que es la señora Sylvia Earle, tiene 85 años de edad Sylvia, es la sucesora de Capitán Cousteau. Y Sylvia decía hasta hace unos meses que sin azul no hay verde. Y ahora está diciendo a partir de la COP, Julia decía, sin azul no hay vida. Y sí, es una realidad, los mares son clave para la vida del ser humano. Y eso pues lo iremos sabiendo conforme nos hagamos a la información, a leer un poco del tema de mares, cómo están compuestos, cuáles son las estrategias internacionales y qué está haciendo México. Y con el caso específico de México, yo me refiero en el caso de las autoridades ambientales, ya están montadas en el caballo, estamos empezando a trabajar con ellos de manera importante e interesante, saben que hay que hacer justicia social, que hay 24,000 pescadores que beneficiar en vez de 7, 8, 10 empresas, y yo creo que eso va a ser una oportunidad importante.
además de conservar la biodiversidad y de garantizar un estado que vive básicamente de la industria del turismo. Casi el 70% de su Producto Interno Bruto está referido al turismo. No es un estado que tenga industria de otro tipo, está muy complicado, es una especie de isla. Baja Sur opera en modo isla, definitivamente, ¿no? Mario, muchísimas gracias. Agradecemos mucho tu presencia. Esperamos que no sea la única vez y que nuevamente nos actualices más en estos temas y esperemos muy pronto estar celebrando también la creación de esta nueva zona en toda en Baja California Sur. Gracias, Ramón. Gracias a World Future Society y gracias a todos los que nos están escuchando y que le prestaron atención a esta presentación. Espero de alguna manera haber sido medio ameno y cubierto las expectativas y haber puesto un granito de arena adicional para que tengan mayor información y puedan actuar en consecuencia. Sobradamente, Mario. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludo.